Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Nuestra compañera de viaje en este trayecto del camino que hemos recorrido esta semana, la porción llamada Vayerá, nos ha dado la mano y está a punto de entrarnos en el recinto sagrado del Shabbat, en la paz y la santidad del Shabbat. Espero que les haya ido bien esta semana y tenemos aquí una porción que nos inunda con muchos acontecimientos y muchos detalles extraordinarios. Pero como siempre, hacemos énfasis en el título de la porción, tratando de encontrar la esencia de la porción, ya que, como hemos dicho, el título encierra el mensaje medular de cada porción y es la columna vertebral de cada porción, porque es el hilo conductor de cada porción. Y esta porción yo la recuerdo muy frecuentemente porque las primeras historias de la escritura las conocí de la boca de mi padre de bendita memoria, que fue un hombre muy temeroso de Dios. Y siendo un niño que aún no sabía leer, empecé a escuchar estas historias bíblicas que él me contaba, e incluso me dormía. Él se sentaba en el borde de mi cama y yo me dormía escuchando estas y otras historias, también de historias de otra naturaleza, cuentos y leyendas tradicionales, etc. Pero esta era la sazón, estos temas eran los que le daban de verdad sabor a ese tiempo cada noche en que él se sentaba y compartía conmigo. Muchas veces era él el que se dormía antes que yo, y yo lo despertaba y seguía pidiendo historias, y así conocí las historias de José vendido por sus hermanos, la historia de Daniel en la cueva de los leones, la historia de Sansón y Dalila, la historia de David y Goliat y otras tantas historias bíblicas que se han hecho parte del acervo de la humanidad, especialmente en la cultura occidental. Y digo que me acuerdo frecuentemente de este pasaje porque cuando comentábamos esto, cuando me comentaba esto, incluso ya siendo yo un niño más grande o un adolescente, él siempre que comentábamos esto me decía que admiraba mucho a Abraham porque él no se sentía capaz de haber cumplido esta misbah, de haber pasado por esta prueba, dándome con ello una gran demostración de amor, a pesar de que era un hombre muy temeroso de Dios. Y en verdad esto obviamente es una prueba muy difícil para cualquier padre, especialmente para Abraham, porque Abraham no era cualquier padre. Si hay una palabra que puede resumir la personalidad de Abraham, es lo que se convirtió en el epíteto de esta persona. Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. No hay nadie que pueda encarnar como él este papel de padre, y por eso se convirtió en padre, progenitor del pueblo de Israel, y por eso cuando nos referimos a él decimos Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. Y siendo que es esto algo que lo caracteriza esencialmente, es que esto fue su mayor prueba y este fue su mayor legado. Y este episodio es no solamente piedra angular de esta porción, sino de toda la escritura. Fíjense hasta qué punto Abraham llevó ese título de padre, hasta qué punto él encarnó lo que es el rol, el papel de un padre, que el mismo Hashem lo reconoce cuando dice: yo
he escogido a Abraham, yo amo a Abraham porque sé que él enseñará a sus hijos después, o sea, a su descendencia, a guardar mi camino. Y eso es esencialmente lo que es un padre. Esa es la encarnación de un padre por excelencia. No solamente engendrar una criatura, sino educarlo, trazarle la ruta y enseñarle a caminar por ella. Y eso, esencialmente eso es lo que vistió la personalidad de Abraham y lo que manifiesta cuál era la esencia de su vida, el propósito de su existencia. Abraham nos marcó el camino de la fe, el camino de la confianza y el camino de la entrega absoluta. Es por eso que este episodio con el que termina esta porción, conocido como la Akedah, que lo leemos todos los días en el rezo de Shaharit, la Akedah es la representación más grande de la entrega individual, la entrega absoluta al Creador, tanto de parte de Abraham, que estaba pasando por su mayor prueba, como de parte de Isaac, que fue quien se ofreció. Porque en otros círculos, el hecho de que Abraham ata a Isaac, y de ahí viene el nombre de este episodio, no es porque tuvo que dominarlo y forzarlo a cumplir este pedido de Hashem, sino que Abraham, en su deseo, porque Abraham representa la justicia estricta, Isaac, y en su deseo de cumplir estrictamente lo que le había sido ordenado a su padre, le pide a Abraham que lo ate para no echar a perder el sacrificio, porque el instinto pudiera traicionarlo y pudiera en un momento dado tratar de evitar el cuchillo. Se hubiera podido mover, hubiera podido hacer un gesto, y si echa a perder el sacrificio es inaceptable. Y eso, por esa razón, Isaac pidió ser atado, pues no porque él se negara a cumplir con ese mandato supremo. Y de parte de Abraham, una entrega absoluta, porque si esto es lo que caracteriza a Abraham, el papel de padre, además Abraham representa la bondad. Esa es su virtud predominante, la bondad. Entregar a su hijo es un acto que va en contra de esa naturaleza de Abraham. Y no solamente eso, ya había recibido promesas sobre ese hijo. Por tanto, de alguna manera era una contradicción. Sin embargo, Abraham no tuvo la osadía de reclamarle a Dios y decirle: pero si me has dado promesa con respecto a este hijo, ¿cómo me vas a pedir que te lo entregue ahora? Entonces, esto constituye, si no el más grande, uno de los actos más grandes de entrega absoluta. Yo diría que aquí está la esencia de esta porción, y aquí está el nivel más alto al que puede llegar en esta dimensión un ser humano, a esa entrega absoluta, que la vemos desde el mismo comienzo, cuando Dios se le apareció a Abraham. Dios se le reveló, se le mostró, estuvo con Abraham de una manera que ahora no podemos comprender, no podemos calar la dimensión de esa aparición, cómo fue exactamente, en qué nivel fue, pero Dios se le apareció a Abraham. Y hay una frase que, si no es la más que se repite en esta porción, debe ser una de las que más se repite, y que está aquí justo al comienzo, en las primeras líneas de esta porción, y que nos dice algo, ¿no? Es como el preámbulo, lo que nos va llevando hacia ese momento cumbre de la entrega absoluta. Y dice, después de decirnos esta porción, que Hashem se le apareció en la planicie, en los llanos de Mamre, y Mamre obtuvo mérito como para que Dios se apareciera en ese lugar que era de su propiedad.
por el consejo que le dio a Abraham. Pero en la siguiente línea dice, alzó la vista y vio. O sea, Abraham estaba sentado en el calor del día, estaba sentado frente a su tienda en este lugar que Dios escogió para aparecérsele a él. ¿Y qué hizo? Alzó la vista y luego vio. Se trata de tres viajeros, pero este detalle, alzó la vista y vio, es un detalle revelador, porque esta porción se trata de eso, de cuándo Dios se aparece, de dónde Dios se aparece, en qué momento de tu vida, en qué lugar y en qué momento de tu vida. Aquí nos describe la escena en el llano, en un lugar llano de Mamré, que ameritó que ese lugar fuera escogido para esa aparición, porque él fue el que le aconsejó a Abraham cómo hacer la circuncisión. ¿Y en qué momento? En el calor del día, en el momento de más euforia, o en el momento, digamos, de más ajetreo, o en el momento en que más inmersos podamos estar en la vida diaria, en el diario acontecer. Tenemos que hacer esto que hizo Abraham: alzar la vista, levantarnos de ese nivel mundano, levantar nuestro nivel de conciencia de esta dimensión, y sólo así podremos ver. Eso fue lo que hizo Abraham, y vamos a ver cuánto y cómo se repite esta frase: alzó la vista y vio. En este lugar vio tres viajeros que venían con tres misiones, con tres mensajes a la vida de Abraham. Y eso es lo primero que Abraham ve después que a Hashem se le aparece, porque primero Hashem se aparece y después nosotros vemos si somos capaces de levantar la vista. No por mucho buscar encontraremos, sino cuando sepamos abrirnos, cuando sepamos levantar la vista de esta dimensión. Ahí es cuando encontraremos, porque Él se aparece, no porque nosotros tengamos la capacidad de encontrar. Somos muy limitados, pero si tenemos la fortaleza, si tenemos la capacidad de levantar nuestra vista, entonces veremos. Vamos a ver cómo esta frase se repite. Antes de ver cómo se repite, quisiera compararlo con una situación semejante. Abraham estaba sentado en el calor del día, en pleno día, y alzó la vista y vio. Lot estaba sentado al atardecer, en otro momento diferente del día, que representa otro momento y otras condiciones de vida. Estaba sentado en la entrada de Sodoma, pero Lot no alzó la vista. ¿Cómo describe la Torá que Lot vio a estos mensajeros? Que ya faltaba uno, porque ya uno había cumplido su misión y quedaban dos, que todavía uno estaba a mitad de su misión y el otro tenía que cumplir la que le había sido encomendada. Y dice la Torá que Lot vio, no dice que alzó la vista, dice vio. Voy a remitirme al texto hebreo. Velod Yosheb Besha'ar Sedom Vaya'ar Lot, y vio Lot. Vaya'ar Lot, y vio Lot. Él vio, no subió de nivel, solamente vio. Esa es una comparación que hago para que entendamos la trascendencia espiritual de esa frase de la Torá. Y vemos acá más adelante, cuando Dios le encarga esta misión y esta prueba tan grande de entregar a su hijo, y una vez más Abraham demuestra su plena convicción y confianza en el Eterno y apura todo para cumplir lo que le ha sido dicho. Como cuando Dios lo mandó a salir de su tierra, de su familia y de la casa de su padre, que Abraham salió sin saber dónde iba. Acá Dios le vuelve a decir: me vas a entregar a tu hijo como una ofrenda
sobre una de las montañas que te indicaré, pero no le especifica cuál es el lugar. Pero Abraham salió una vez más guiado por esa brújula espiritual de la convicción y la confianza en el Eterno. Y al tercer día, ¿qué sucede al tercer día? Alzó Abraham la vista y vio el lugar desde lejos. Una vez más, esta frase vuelve a ser muy reveladora. Abraham nuevamente salió impulsado por su convicción, por su fe. Al tercer día, que es un número importante, al tercer día nuevamente alzó la vista y entonces vio el lugar desde lejos. Pero necesitó alzar la vista, necesitó levantarse de este plano, de esta dimensión, para poder ver el lugar. ¿Y en qué otro momento ocurre esto? Bueno, después de seguir al pie de la letra lo que el Eterno le había encomendado, y después de que Dios lo detiene, ¿qué sucede? Que dice la Torá, y alzó Abraham la vista y después vio, he aquí un carnero, un sustituto para su hijo, para la ofrenda de su hijo. Y esta es la tercera vez que nos dice, alzó la vista y después vio. Pero primero alzó la vista, es decir, despegó. Así como despega un avión de la pista, Abraham tuvo que despegar de este plano de la existencia para poder ver. Y esa es la enseñanza, o una de las grandes enseñanzas que nos da esta porción. Si queremos ver, si queremos apreciar esa aparición divina, tenemos que alzarnos, elevar nuestro nivel de conciencia para entonces ver. Porque Dios siempre está dispuesto a aparecer. De hecho, Dios está en todas partes. Pero para poder apreciar su presencia, tenemos que alzar la vista y entonces veremos. Yo creo que aquí está la columna vertebral de esta porción. Pero todo no termina ahí. ¿Cómo se llamó este lugar? Cuando Abraham hizo nuevamente este ejercicio de alzar su nivel de conciencia, alzar su vista para poder ver, y vio el sustituto, vio la ofrenda sustituta, vio la solución y vio la manera de materializar su devoción a Dios, de materializar su deseo, de cumplir su voluntad y de presentarle una ofrenda. Y entonces, después de eso, llamó Abraham el nombre de aquel sitio Hashem Yireh, Hashem verá. Una vez más está relacionado con la vista. Dice Hashem verá, aunque Hashem lo ve todo. No es que verá en el futuro, lo ha visto desde siempre, desde la eternidad. Pero Hashem verá eso, verá lo que hemos hecho, verá cómo hemos llevado a cabo su palabra. Eso Hashem lo verá en este momento en que logramos levantar nuestro nivel de conciencia. Pero al mismo tiempo, la frase Hashem verá significa también que nosotros lo veremos con los ojos de Hashem. Nosotros lo veremos, o Él verá a través de nuestros ojos, o nosotros veremos a través de Hashem. A través de los ojos del Eterno nosotros veremos el resultado de lo que hemos hecho, sea de una manera o de otra, porque al final habrá una fusión con lo divino. ¿Y dónde ocurrirá esto? En ese lugar donde uno sea capaz de levantar su nivel de conciencia. Y ese lugar, no casualmente, ese lugar que Abraham vio al tercer día desde lejos. Al tercer día y desde lejos, después que levantó la vista. Y que lo ve ahora aquí, estando en el mismo lugar, habiendo cumplido la palabra del Eterno, habiéndosele dado la ofrenda, para las herramientas y el material para poder llevar a cabo esa dedicación, esa entrega absoluta en este lugar indescriptible, en este lugar
escogido por Hashem desde antes de la creación. Este lugar supremo de todo el mundo, que antes se llamaba Shalem. Lo vimos en un episodio anterior. El rey de Shalem, Malquisedec, viene a encontrarse con Abraham. Abraham le da el diezmo de todo, o sea, hace un reconocimiento con este 10%, hace un reconocimiento de que esta persona, de a quién representa esta persona. Y el lugar se llamaba Shalem. Y ahora Abraham lo llama Hashem Yireh, verá en el futuro, verá Hashem Yireh. Y en mérito de lo que ha logrado nuestro padre Abraham, Hashem fusiona estos dos nombres, Shalem Yireh, y se convierte en Yireh Shalem, Yerushalayim, el sitio donde el Eterno escogió para poner su nombre, la antecámara de los portales eternos. Uno tiene acceso a ese portal una vez que uno haya tenido la capacidad de levantar la vista, de levantar su nivel de conciencia y de hacer lo más grande que puede hacer un ser humano, que es la entrega absoluta. ¿Cómo se entregó Abraham? Cumpliendo la voluntad del Eterno sin ningún pretexto, sin ninguna discusión, incluso yendo en contra de la esencia de su naturaleza, que es la bondad. ¿Y cómo lo hizo Isaac? Ofrendándose a sí mismo, sin reservas, e incluso pidiendo ser atado para no dañar la calidad de esa ofrenda de sí mismo. Entonces, cuando logramos sumar todos estos factores, tenemos como resultado esta aparición del Eterno, esta elevación de la conciencia, esta visión, el alcance de este lugar sagrado. No solamente el lugar físico, sino el lugar en el sentido espiritual, de este lugar trascendente, donde Hashem verá, donde nosotros veremos a través de los ojos del Eterno. Bendito sea su nombre y Shabbat Shalom para todos.